Donald Trump es una de las figuras clave en esta guerra contra Irán. El republicano lanzó su operación Furia Épica en conjunto con Israel y consiguió acabar con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Posteriormente, su secretario de guerra dijo que el objetivo no era el cambio de régimen, pero que el régimen en Irán había cambiado. Para analizar las metas de Trump y qué viene después de esta guerra, conectamos con Eric Fajardo. Él es analista político y asesor en comunicación de gobierno. Yo le doy la bienvenida a France 24. Entre esas justificaciones que ha dado Trump están el peligro que representa Irán, sus misiles balísticos, su eventual acceso a un arma nuclear, incluso los hechos en la Embajada de Estados Unidos en 1979, atentados contra soldados estadounidenses. ¿Qué es lo que busca realmente un líder como Donald Trump atacando a Irán de esta manera? Creo que lo que hay que ver en la perspectiva, Valentina, no es Irán, sino la sucesión de las acciones que desde el principio de su segunda administración Trump ha empezado a realizar en torno a lo que se consideran en la geopolítica norteamericana amenazas. Primero hay que ver lo que sucedió con Bashar al-Assad en Siria. Me parece que ese es un importante puntal el 28 de diciembre para ver cómo, muy en el estilo de Trump, antes de asumir la Casa Blanca ya se estaban ejecutando operaciones en coordinación con las Fuerzas Armadas. Después de Siria hay que entender Venezuela y después de Venezuela hay que entender finalmente Irán. Es un contexto que informa desde mi punto de vista una intención más allá de resolver solamente una de las grandes controversias bélicas de los Estados Unidos, histórica además, la intención de fondo de lo que se llama hoy día el corolario Trump o la doctrina Monroe, es decir, hay una nueva visión geopolítica en los Estados Unidos. Después de casi 30 años parece haber claridad sobre el rol que juega este país en la definición de los balances y equilibrios en el escenario mundial. Y por supuesto, Irán es el último y hasta ahora el más complicado intento de hacer lo que ya se logró en Venezuela y en Siria antes. En medio de este análisis que usted plantea, ¿cuál puede ser o qué tan fuerte puede ser la influencia de Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump? Israel es un aliado histórico de los Estados Unidos. Ahora hay que entender de que en los últimos 20 años los Estados Unidos ha sufrido una suerte de dicotomía, de separación de su bipartidismo. Solía ser un bipartidismo de facciones bastante moderadas hasta los años 90, pero ha empezado un curso el Partido Demócrata en el cual, y eso se ve en las encuestas de cualquier red de televisión en Estados Unidos, la prevalencia del socialismo o de la socialdemocracia, digámoslo así, ha sido cada vez más creciente y conforme eso ha pasado, los gobiernos demócratas han sido cada vez expresiones mucho más distanciadas de una visión en la cual, independientemente de quién gobernara, había una posición clara sobre el Medio Oriente. Pienso que estamos en un momento en el que hay un partido demócrata que tiene una postura sobre Irán, una postura que implica haberles dado 1.7 billones con Obama, 6 billones con Biden, mientras que hay una decisión del otro lado de zanjar un problema de seguridad nacional. Usted se refería hace rato al tema de las bases americanas o los ataques a estaciones americanas. Ha sido lo de Irán una constante, más allá de esa pequeña elipsis que logró entre el seguramente 2007 y el 2017 y el 2018, la administración con los acuerdos de diálogo. Ha sido una pequeña elipsis en un conjunto de ataques sistemáticos y de expansión geopolítica de Irán. Lo que no ha podido ignorar más los Estados Unidos es que este Irán no se ha limitado solamente a tratar de generar influencia con su ideología chiita sobre las otras ramas del Islam en Oriente Medio, lo cual ha desatado una sensación de amenaza en sus socios y vecinos que discrepan con la ideología chiita, que son de mayoría suní o sufí o de alguna otra minoría, sino también la influencia que ha tenido en Latinoamérica, en Colombia, la presencia de Hezbollah, la presencia de intereses, digámoslo así, de proxies de Irán se ha visto crecientemente como una amenaza a Estados Unidos hasta el 2022, cuando recordará usted en agosto, al mismo tiempo un radical que el Departamento de Estado acusó como parte de la visión de los ayatolás intentó perpetrar un atentado contra John Bolton, el secretario de Comercio en ese momento, el presidente Trump, y al mismo tiempo se intenta asesinar a Salman Rushdie, cumpliendo la fatwa que habían dictado los ayatolás 30 años antes. Es decir, hay una serie de ofensas que construye esta decisión desde los Estados Unidos, desde la administración del presidente Trump, de creo zanjar esta guerra, terminarla luego de 47 años. ¿Por qué la operación contra Irán se lanza en este momento si hablamos de estrategia militar? ¿Por qué no antes o después?
Ya, hay un elemento ahí que creo que lo define y lo dijo el otro día Steve Wilkoff en una entrevista con Sean Hannity, un periodista de Nueva York. Claramente, en febrero 6, cuando empiezan las negociaciones, es cuando Irán anoticia a través de sus voceros, en ese momento el embajador Wilkoff, al embajador de Omán que estaba presente y al enviado especial del presidente Trump, que es Jared Kushner, de que ellos tenían 470 kilos de uranio de alta calidad y estaba enriquecido al 60%, que ellos estaban conscientes de que bastaba para 11 armas nucleares y plantearon esto como la base de la negociación. Creo que esa revelación fue lo que determinó en la estrategia del Pentágono la inminencia de un ataque inmediato y además impostergable, la capacidad, digamos, de desarrollo nuclear de Irán, que se había por mucho tiempo presumido que no existía o que finalmente había sido disipada mediante las negociaciones con las administraciones de Obama y de Biden, estaba claramente constituida en una amenaza real. Ellos no habían dejado de enriquecer uranio, no habían dejado de prepararse para la disposición de armas nucleares y pienso que el embajador Wilkoff lo dijo muy claro, este fue el factor que definió una ofensiva más allá de que ya había un intento anterior de haber desarmado o que asumía haber desarmado bases nucleares en Irán. Bueno, la guerra en Medio Oriente, sin ninguna duda, sabemos que está ocupando la atención mundial, pero en semanas anteriores a estos ataques, pues la atención estaba centrada altamente en esas nuevas revelaciones del caso de Jeffrey Epstein, en las que el nombre de Donald Trump aparece muchísimas veces. ¿Puede que dentro de las motivaciones de la administración Trump iniciar una guerra pudiese desviar la atención de este caso? Si los demócratas tuviesen algo consistente en lo de Epstein, hubiesen usado lo de Epstein para evitar que salga elegido Donald Trump. Es decir, en el contexto de las acciones que se realizaron desde la administración demócrata de Joe Biden para evitar que Donald Trump corriera, que implican la judicialización de él en 3 diferentes escenarios, 3 estados, 3 juicios, un fiscal especial, es decir, en el concierto de acciones que se tomaron la molestia de realizar para evitar una posible reelección de Donald Trump, hubiese sido muy fácil ejecutar lo de Epstein. Lo digo sin afán de defender al presidente. El presidente está mencionado como tantos otros cientos de veces ahí. Epstein era una suerte de sábana con tifo, para usar una analogía muy popular en Latinoamérica, que se le usaba para pringar o para salpicar y además descalificar o por lo menos implicar a quien sea que tuviese poder de decisión, capacidad económica o estuviese en el escenario de las celebridades en Estados Unidos. La lista de gente que estuvo vinculada con Epstein situacionalmente son de 173 nombres de personalidades, políticos, deportistas, gente del espectáculo. En ese momento, el presidente Trump no era político, era alguien del espectáculo. Es una personalidad de Epstein que tuvo la capacidad de hacer lo mismo que Diddy Kong, vincularse a las élites del poder, buscar influencia, chantajear y sobornar después. Aquí está una investigación en el Congreso. Lo interesante sería que si efectivamente hay algo contra Donald Trump, el Congreso lo pusiera sobre la mesa. Hasta ahora lo único que se ha escuchado decir es que se lo menciona 1000 y tantas veces en los archivos, igual que Bill Clinton, con la diferencia de que no existen fotos de Donald Trump en latina con Ghislaine Maxwell, ni con niñas sobre su regazo sentadas, ni tampoco en situaciones de estar recibiendo masajes. La gran diferencia es que yo creo que este es un momento político, hay elecciones en Estados Unidos. Epstein funciona con la sola mención, ya lo han instalado de una manera en la que solamente asociar un nombre a él es Sí. un tema de pérdida de prestigio, así que la guerra es demasiado compleja, demasiado larga con Irán, son 47 años de conflicto desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Yo creo que esta guerra no necesita ninguna otra justificación, sino la revelación de que estaba, según el embajador Wilkoff, en total capacidad de desarrollo de armas nucleares Irán y de que en el breve tiempo podía haberse constituido realmente en una amenaza letal para los Estados Unidos. Bueno, desde su perspectiva, ¿deberían temer los líderes que estén en la mira de Donald Trump o quienes se opongan a sus planes? Por ejemplo, Pedro Sánchez le dice no a usar las bases y casi desata una crisis. Keir Starmer dijo sentirse decepcionado, pero entonces, ¿qué le podría esperar a esos líderes que realmente considere enemigos a sus políticas? Absolutamente nada. En realidad, las bases de Rota y la otra no eran absolutamente necesarias y no lo son. Y en el momento que los Estados Unidos decidan retirar sus bases e instalarlas un par de millas
más allá o al otro lado del Canal de la Mancha o donde convenga. En quien pierde es España. Las bases americanas le generan una economía de 300 millones al año a España, le generan incluso una situación de percepción de aliado, de seguridad. Yo pienso que Pedro Sánchez está haciendo lo que todo líder en su situación hace, está buscando una controversia y pintarse un poco más de socialista frente a una base social que él tiene, frente a un electorado que él tiene. Me parece legítimo en términos de política exterior. Para ser franco, en términos de lo que el presidente Trump puede hacer o no, el desarrollo de los conflictos similares en Siria, donde a la salida de Bashar al-Assad no ha entrado un trumpista ni un aliado de Washington, sino que se ha generado dentro del mismo ecosistema político sirio, lo mismo que en Venezuela, una solución orgánica, informa que dentro de la nueva doctrina Trump, el afán no es descabezar a todo el mundo o a quien se le oponga al presidente Trump. Días antes de la caída de Maduro era impensable la situación de una conversación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, y hoy andan regalándose tweets uno al otro en una suerte de idilio político. Sucede lo mismo con Ahmad al-Sharaa. Ahmad al-Sharaa era un enemigo histórico de Estados Unidos, pero creo que como conclusión, Valentina, dentro de esta nueva visión geopolítica que tiene América, la idea no es descabezar regímenes para poner títeres. Creo que en eso van a sufrir mucho la consecuencia de esta nueva definición gente como el hijo del Shah, Reza Pahlavi, o la aspirante a volver a hacer la política más grande en Venezuela, doña María Corina Machado, porque no está en la lógica de Donald Trump poner amigos descabezando enemigos. No creo que en ese sentido Pedro Sánchez, sobre todo, tenga ninguna razón de preocupación. En la escala de preocupaciones geopolíticas, de decisiones, más allá de que el presidente es bastante verbal, creo que Pedro Sánchez está muy debajo del número 50 en la lista de prioridades de la Casa Blanca. Pues señor Fajardo, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Claro que sí, un gusto, Valentina. A ustedes gracias por su sintonía, volvemos en minutos.